El consumo de carne fue casi totalmente prohibido. El pueblo tenía que ser santo. Eso significa que el consumo de carne tiene que ver con nuestra santidad. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá. Mis apreciados hermanos y apreciadas hermanas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro canal AD Séptimo. Vamos a tener unas reflexiones hoy con respecto al régimen alimentario que está especificado en la Reforma Pro Salud que el Señor Jehová Dios nos ha dado desde hace más de 100 años para que nosotros, los que nos consideramos su pueblo, aplicándolos en nuestra vida, podamos ser instrumentos del Espíritu Santo para esta parte final de la historia de este mundo. Pero antes quiero invitarte a cerrar nuestros ojos para pedir la unción del Espíritu Santo. Vamos a orar, mis amados. Querido Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor Jehová, gloria a tu nombre. En esta hora suplicamos tu unción, Espíritu Santo, para que lo que vayamos a leer, analizar, Señor, surta el efecto de santificación en nuestras vidas, surta el efecto de gozarnos en la instrucción, para que así podamos ser instrumentos tuyos para la predicación del Evangelio y también para nuestra salvación. Te lo rogamos, querido Dios, en tu nombre, Jesús, suplicamos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados, quiero invitarlos a buscar en sus Biblias, en el libro de San Juan, el capítulo 6, el versículo 25. Capítulo 6, versículos 31, mejor dicho. Vamos a ver lo que el apóstol San Juan nos recuerda en esta mañana. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Nuestro Dios siempre ha querido que su pueblo tenga salud. Por eso lo dice allí en el libro en las cartas del apóstol San Juan. Hijo mío, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prosperas espiritualmente, y que tengas salud. Esos son los deseos de nuestro Dios, siempre lo han sido. Por lo tanto, desde la antigüedad en su pueblo, o mejor dicho, desde el Edén, el Señor ha dado a sus hijos alimentos saludables. Y en el desierto, para el pueblo de Israel, la iglesia en su tiempo, les dio consejos alimentarios que formaban parte de sus leyes sanitarias para que tuviesen salud, para que también fuesen esa iglesia que transmitiera a los pueblos paganos las leyes sanitarias para que ellos también tuviesen salud, y así el nombre de Jehová Dios sería alabado y glorificado en todas las naciones del mundo. Lamentablemente la iglesia en ese tiempo tomó las instrucciones de nuestro Dios y las absorbió solo para ellos. Egoístamente no quisieron transmitirlas a los pueblos paganos. Pero para nosotros en nuestro tiempo, en el tiempo del juicio en el cual estamos viviendo,
Recordamos que ya estamos en la etapa de la séptima iglesia, la cual se llama Laodicea, que significa el juicio del pueblo. También el Señor nos ha dado un mensaje lleno de instrucciones, el cual se califica como la reforma pro salud. La reforma pro salud tiene que ver con todos los aspectos de temperancia para nuestro pueblo. La temperancia con respecto al vestir, la temperancia con respecto al trabajo, la temperancia con respecto al comer, la temperancia con respecto a la forma de pensar, a la forma de recrearnos. Todo eso es reforma pro salud. Pero en este momento vamos a estudiar o a reflexionar acerca de un aspecto, el aspecto que tiene que ver con nuestra alimentación y específicamente con determinado alimento que el Señor desea que saquemos de nuestra despensa, saquemos de nuestras neveras o frigoríficos, que saquemos de nuestras mesas, que saquemos de nuestra mente, que saquemos de nuestro cuerpo un tipo de alimento que ancestralmente se consume en todas las naciones, en todas las culturas, siempre ha estado en la mesa de cada una de ellas. Y me refiero a la carne de animales, por supuesto. Vamos a ver lo que nos dice el don profético para este tiempo. Cuando hablo del don profético me estoy refiriendo al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a los que nos llamamos pueblo de Dios en este tiempo. El libro Cada día con Dios, en el capítulo que se llama Sigamos las pautas, nos dice lo siguiente, amados y amadas. La educación de los israelitas eran la iglesia de nuestro Dios en el tiempo pasado, en la antigüedad. Incluía todos sus hábitos de vida. Entonces, la educación que Dios le dio a la iglesia en la antigüedad, a los israelitas, incluía todos sus hábitos de vida. Como dije hace un momento, tenía que ver con todos los aspectos de nuestras vidas. Todo lo concerniente a su bienestar era objeto de la solicitud divina y estaba comprendido por la ley de Dios. Es decir, las leyes sanitarias, las leyes de la salud que Dios había estipulado para la iglesia en la antigüedad estaban relacionadas también con la ley moral. La ley moral es la ley de los 10 mandamientos, la cual la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Sí, debido a que Dios quería hacer de ellos, es decir, quería hacer de los miembros de la iglesia de la antigüedad, la iglesia de Israel, quería hacerlos sus representantes, como habíamos dicho también, que era la iglesia que Dios quería utilizar para que expandiera el conocimiento de la salvación, el conocimiento de la salud a las otras naciones como sus representantes. Así que esas leyes sanitarias tenían que aplicarlas primero a ellos para que pudiesen tener poder para enseñar. Les proporcionó un estatuto especial. Se les dieron cuidadosas restricciones relativas a su régimen alimentario. ¿Qué fue lo que les dio? Leyes restrictivas relativas a su régimen alimentario. O sea que el Señor les dijo, mira, esto se puede comer, esto no se debe comer. Nuestro Dios les dio las razones por las cuales algunos animales o algunos alimentos no debían ser utilizados por su pueblo. Fíjate lo que sigue diciendo el libro en el cual estamos leyendo, Cada día con Dios.
el consumo de carne fue casi totalmente prohibido. ¿Qué fue lo que fue totalmente prohibido? El consumo de carne. El pueblo tenía que ser santo. Eso significa que el consumo de carne tiene que ver con nuestra santidad. La santidad tiene que ver con el aspecto de la mente. Porque aquí nos dice, el pueblo tenía que ser santo. El Señor sabía que el consumo de carne impediría su progreso espiritual. ¿Qué es lo que atrasa nuestro crecimiento espiritual, mi hermano? ¿O qué es lo que podría estar deteniendo nuestro proceso espiritual? El consumo de carne. El que mantengamos en nuestras mesas o en nuestros hogares el consumo de carne. Voy a volverlo a repetir, mi amado. El consumo de carne fue casi totalmente prohibido. El pueblo tenía que ser santo y el Señor sabía que el consumo de carne impediría su progreso espiritual. Mediante un milagro misericordioso los alimentó con pan del cielo. El Señor quería enseñar a este pueblo que venía de Egipto, así como provenimos la mayoría de los miembros de la iglesia adventista, provenimos del mundo. Escasos somos aquellos miembros que provenimos de hogares adventistas. Este servidor es adventista de segunda generación. Pero mis padres sí provenían de Egipto. Egipto, recordando que es una ilustración con el mundo. Mis padres provenían del mundo, con costumbres del mundo, costumbres alimentarias del mundo. Así que para ellos crecer espiritualmente, hablando de mis padres, sacaron al leer estos consejos del espíritu de profecía, mis padres, al igual que muchos adventistas de la generación anterior, sacaron de sus mesas los alimentos a base de carne. Amén por ello, porque así este servidor obtuvo el conocimiento de primera mano. Sí. Entonces el Señor les dio un milagro a nuestro pueblo en la antigüedad. Quería enseñarles que el alimento que provenía del cielo era mucho mejor que los alimentos que consumían en Egipto, que consumían en el mundo. Recordando que el pueblo de Israel pasó muchos años en esclavitud en Egipto y los egipcios no le iban a dar carnes o alimentos a base de carnes de primera calidad. No, hermanos. Los israelitas se alimentaban con carnes de cocodrilo, carnes de serpientes, todos extraídos del río Nilo. Peces sin aleta y escama, peces de cuero, peces como el bagre, que se alimenta de excrementos humanos. Sí, de esos alimentos era que se alimentaba el pueblo de Israel siendo esclavos en Egipto. Los egipcios iban a darle a sus familias, a sus hijos, y para el consumo nacional de los ciudadanos egipcios, aquellos animales que se consideraban aptos para ellos. Después de sacrificarlos a sus ídolos, a sus dioses, entonces los consumían ellos. De manera que la alimentación de primera calidad solo era para el alimento nacional, no era para los esclavos. Y nuestro pueblo en la antigüedad se acostumbró a alimentarse de animales inmundos, de reptiles, etcétera. Sí, de manera que en el desierto ellos llegaron a anhelar ese alimento que los egipcios tenían para ellos. Qué cosa tan irónica. Despreciaron el maná que provenía del cielo. Yo algunas veces, mis amados, me pongo a analizar este caso. El Espíritu de Profecía nos dice que el maná tenía sabor a hojuelas con miel. Y con ese
maná se podía hacer atol, se podían hacer bebidas, se podía hacer pan, se podían hacer diversas clases de alimentos con el maná. El maná se prestaba para la elaboración de diferentes alimentos. En nuestros días conocemos la avena, conocemos el trigo, conocemos la cebada. ¿Cuántos alimentos podemos preparar con estos cereales? Sí, y no nos cansamos de consumirlo. Además de eso, en el desierto el pueblo de Israel tenía animales, tenía cabras, tenía vacas, de donde podían obtener la leche, de donde podían obtener el queso, de donde podían obtener la mantequilla, donde obtenían la lana, donde tenían los cueros, todos estos derivados de los animales, juntamente con los preparados del maná, que se podían obtener con el maná, debió haber sido alimentos muy deliciosos. Pero el pueblo deseó la carne o los alimentos de Egipto, del mundo, que los enfermaba. Así como enfermos vivía la población de Egipto. Sí, la historia universal nos dice que la población de Egipto, al igual que la población de los reinos de este mundo en la antigüedad, los ciudadanos vivían constantemente en enfermedades. Y las enfermedades, más que todo, tenían que ver con la forma de alimentarse. Pero el Señor quería que ellos fueran apartados de esas enfermedades. Quería darles salud, que ellos entendieran eso, pero por largo tiempo no lo entendieron. El alimento que les proveyó era de tal naturaleza que proveía la fuerza tanto física como mental y moral. La sabiduría de la elección divina de sus alimentos fue justificada de tal manera que no la pudieran contradecir. A pesar de las dificultades de la vida en el desierto, no hubo ni un solo débil en todas las tribus del pueblo de Israel. No había enfermedades en Israel cuando ellos aplicaron las instrucciones que tenían que ver con su alimentación. Pero sí hubo muertos cuando al pedir carne a Jehová, Jehová trajo al campamento codornices y sus ojos se abrieron de codicia y cada uno amontonaba rollos de codornices para su alimento en ese presente y en el futuro, cuando empezaron a comer aquellas aves. La pluma inspirada nos dice que hubo mortandad, enfermedad en todo el pueblo. Habían violentado la ley moral de Jehová, porque en la ley moral de Jehová dice no codiciarás, y ellos codiciaron ese alimento, codiciaron el alimento de Egipto, despreciaron el alimento que provenía del cielo. Así que el castigo se hizo venir sobre ellos. No fue porque Jehová los castigó, porque Jehová no los amara, sino porque su codicia los llevó a la enfermedad, los llevó a la muerte. Si se hubiera dado a los israelitas el régimen al cual estaban acostumbrados en Egipto, habrían manifestado el mismo espíritu rebelde que vemos en el mundo en la actualidad. ¿Cuál es el alimento del mundo en la actualidad? Todo a base de carnes, carnes enfermas, carnes llenas de tuberculosis, carnes afiebradas, carnes llenas de adrenalina, de angustia de esos animales cuando van a ser sacrificados, todas las impurezas que corren a lo largo de sus cuerpos son transmitidas a nuestro organismo
y todas sus enfermedades entonces contaminan nuestro ser. Y por eso es que la violencia ha cundido en nuestro planeta. La gente no quiere creer que el consumo de la carne de los animales ha originado, mejor dicho, la violencia en el mundo. El asesinato, el crimen, tiene que ver con la alimentación y Satanás lo sabe. Por eso es que, mi amado y amada, mucho de el problema que hay actualmente con respecto al género tiene que ver con eso. Satanás ha inyectado los cuerpos de los animales con hormonas femeninas y esas hormonas son transmitidas cuando las consumimos a nuestro cuerpo y se empieza a operar en la primera y en la segunda generación nuestra un cambio físico. Sí, por las hormonas femeninas en los cuerpos de los hombres. Y a partir de la segunda generación comienza a haber un cambio en la mente del hombre y también en la mente de la mujer, recordando el lesbianismo. Sí, primero se opera un cambio físico en nuestros cuerpos y luego se opera el cambio mental, el cambio psicológico. Satanás sabe eso y utiliza la alimentación a base de carne para corromper al ser humano. Sí, mi amado, estudiemos un poco más ese caso en las redes sociales y veremos que detrás de esta forma de alimentarse está Satanás trabajando. El régimen alimentario de los seres humanos de esta época, hay muchas cosas que el Señor no habría permitido que comieran los hijos de Israel, ¿verdad? En el régimen alimentario de la época, aquella y en la nuestra, hay muchas cosas que el Señor no habría permitido que su pueblo comiera. La familia humana de la actualidad es una ilustración de lo que hubieran sido los hijos de Israel si Dios les hubiese permitido comer los alimentos que los egipcios comían y seguir sus hábitos. De manera que el Señor ha querido evitar que nosotros como su pueblo suframos las consecuencias que sufren las consecuencias por alimentarnos con las carnes de los animales muertos. ¿Sabe? En el cielo no va a haber muerte porque una de las leyes que están allí en el Decálogo dice no matarás. En el cielo no se va a sacrificar animales para que los redimidos se alimenten de ellos. No va a haber. Así que en el cielo, dado el caso que alguno de los redimidos no haya suprimido ese deseo de comer carne, en el cielo no va a poder ser feliz porque Dios no va a permitir que los animales sean sacrificados para satisfacer esa perversión. Y digo perversión porque más tarde vamos a leer que es cierto. El consumo de carne tiene que ver con nuestra perversión. Así como el pueblo de Israel no sintió felicidad en el desierto cuando Dios les dio el maná, no fueron felices con ese alimento, eran infelices y murmuraron porque querían seguir comiendo los alimentos que los egipcios les daban. Así también en el cielo, en la tierra nueva, no va a haber, por no haber, mejor dicho, sacrificios de animales para el consumo humano. Los redimidos que estén pervertidos con eso no van a ser felices y van a murmurar. Por eso es que a la tierra nueva no irá ningún cristiano, ningún adventista que persista en comer carne en nuestro medio, porque en la tierra nueva no va a ser feliz y va a murmurar contra Jehová nuestro Dios, contra nuestro Cristo.
Sigue diciendo, la historia de la vida de Israel en el desierto fue registrada en beneficio del Israel de Dios hasta la consumación de los siglos. Tú y yo somos el Israel de nuestro Dios en la actualidad. Así que la historia del Israel antiguo nos sirve para nosotros ahora. Vamos a ver lo que nos dice el libro Consejos sobre Salud e Instrucciones para los Obreros Médico-Misioneros. Mira cómo dice, entre los que están esperando la venida del Señor, desaparecerá con el tiempo el uso de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen alimentario. ¿Qué es lo que va a desaparecer del régimen alimentario de los que están esperando la venida de Cristo? El alimento a base de carne. Si nosotros estamos comiendo carne todavía, y estamos pregonando que estamos esperando la segunda venida de Cristo, déjame decirte, mi amado y amada, que estamos perdiendo el tiempo. Porque como acabo de decir, en la tierra nueva no se sacrificará animales para el alimento humano. ¿Qué es lo que va a desaparecer de la mesa de los que están esperando la segunda venida de Cristo? Dejará de formar parte de su régimen alimentario. Interesante. El libro Consejos sobre régimen alimenticio, en el capítulo El comer entre horas, nos dice lo siguiente. Las personas que han complacido su apetito, comiendo carne en abundancia y salsas muy sazonadas, acompañadas de pasteles y conservas excitantes, no pueden inmediatamente apreciar un régimen sencillo, sano y nutritivo. Su gusto está tan pervertido que no les apetece una dieta sana compuesta de frutas, pan sencillo y verduras. Aquí está la confirmación de lo que les acabo de decir. Los que permanecemos comiendo carnes, hermanos, estamos pervertidos. Porque aquí los dice, su gusto está tan pervertido que no se complace en los alimentos sanos que nuestro Dios nos dio en el Edén. Estamos pervertidos, estamos corrompidos, y por eso se llama reforma pro salud. Tenemos que reformar nuestro ser, tenemos que reformar nuestra mente, tenemos que reformar nuestro estómago, tenemos que reformar nuestras conclusiones, nuestros conceptos con respecto a la alimentación si queremos entrar a la tierra nueva. Sí, amado. El libro Consejos sobre la Salud e Instrucciones para los Obreros Médicos Misioneros nos dice así. Si hubo alguna vez un tiempo en que la alimentación debía ser de la clase más sencilla, es ahora. ¿Por qué es ahora el momento? Porque los animales están enfermos. Y no es que están enfermos solamente por el pecado, que están enfermos en forma natural, sino que, hermanos, el mismo hombre los está contaminando para que surjan las enfermedades que han de minimizar la población en este mundo. Sí, el mismo hombre está enfermando a los animales, recordando el problema que hubo con las vacas gordas, recordando el problema que hubo con la fiebre aviar. Sí, amados, revisemos la prensa, revisemos la historia con respecto a la alimentación y te darás cuenta que nuestro Dios lo que quiere es lo mejor para ti y para mí. Cuanto menos excitante sea nuestra alimentación, tanto más fácil será dominar nuestras pasiones. La complacencia del gusto no debe ser consultada sin tener en cuenta la salud física, intelectual y moral. Cuando nosotros nos alimentamos de carne, estamos afectando nuestra salud física, intelectual y moral. Sí,
porque no podemos controlar nuestras pasiones. Nuestro Dios nos dio la reforma pro salud para que aprendiéramos a dominar nuestras pasiones, nuestras iras. Sí. Por eso es que actualmente los adolescentes buscan el desahogo sexual antes de tiempo, utilizando su cuerpo como un instrumento de satisfacción, abusando de su cuerpo. Por eso es que vemos en los centros hospitalarios a las niñas de 12 años embarazadas. Por eso es que vemos ancianos que violentan a las niñas o a los niños. Por eso es que vemos a mujeres de avanzada edad también procurando enamorar a los jóvenes. Las pasiones se han desatado sobre la tierra. Por eso es que vemos ahora naciones legislando leyes que favorezca la pedofilia, que favorezca la zoofilia, que favorezca la homosexualidad, que favorezca la costumbre lesbiana ahora. Sí, amados, por eso es que este mundo va rumbo a su derrotero, a su destrucción, recordando que ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra, recordando que ese fue el pecado de los antediluvianos, entre otros, pero esos dos fueron los principales. La violencia contra el séptimo mandamiento, mi amado. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio nos dice así en el subtítulo: decisión final de seguir un régimen absolutamente exento de carne. Mira cómo dice: desde el Congreso Campestre de Brighton, enero de 1894, yo he eliminado absolutamente la carne de mi mesa. Esto lo está escribiendo la hermana White. Existe el entendimiento de que, ora sea que esté en casa o fuera, nada de esta clase ha de usarse en mi familia o ha de ponerse sobre la mesa. He tenido muchas presentaciones sobre este tema en las horas de la noche. Es decir, sobre este tema nuestro Dios le dio a la hermana White múltiples visiones, las cuales nosotros deberíamos tener en cuenta para nuestra edificación espiritual. El libro Ministerio de Curación nos dice en el subtítulo: la carne considerada como alimento. Mira cómo dice: por haberse apartado del plan señalado por Dios en asunto de alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal del carácter que Dios les señalara, ni cumplieron los designios divinos. El comer carne nos impide cumplir con los designios divinos. ¿Cuáles son los designios divinos, mis amados, para nuestro tiempo? Recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo, esos son uno de sus designios. Y el comer carne está impidiendo que eso suceda. Dar el fuerte pregón, otro de sus designios, que no podremos dar por insistir en el consumo de carne como alimento. Otros de sus designios, mi amado, es entrar en la tierra nueva. Impedirá el consumo de carne, entrar a la tierra nueva de muchos de nuestro pueblo. El Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Salmo 106:15 está ese texto. Preferían lo terrenal a lo espiritual y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegasen. Por eso fue que el pueblo de Israel desechó al Mesías. Estaban embotados, sus mentes estaban entenebrecidas por la alimentación que habían adoptado.
aunque defendían las leyes sanitarias como ley de Moisés, ellos mismos las estaban violentando. Y por eso las enfermedades cundieron en toda la nación israelita, en todo el pueblo de Dios. ¿No es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne? Es una pregunta reflexiva que está allí en el libro que estamos leyendo. ¿No es tiempo ya de dejar de consumir carne? El mensaje se nos ha dado hace más de 100 años y todavía persistimos en comer carne. Cuando hablo de carne, mis amados, me estoy refiriendo a la carne vacuna, a la carne de aves, a la carne de peces, sí, a las carnes de animales silvestres. Todos son carnes, todas están enfermas. El consumir carne nos ha llevado a la enfermedad, nos ha llevado a tener poco discernimiento espiritual, poco deseo de separarnos del mundo. Sí, amado, eso son consecuencias por consumir carne. ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar la compañía de los ángeles celestiales? Los que esperan tener la compañía de los ángeles celestiales en la tierra nueva no entrarán a la tierra nueva por insistir en el consumo de carne. Sí, ellos esperan, los que siguen insistiendo, los que insisten, mejor dicho, en el consumo de carne, esperan tener la compañía de los ángeles en la tierra nueva. Pero hermanos, no lo tendrán, no lo tendrán. ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Pero algunos dirán, no, yo solamente las consumo, yo no los mato. Pero al consumirlas, tú estás siendo cómplice de aquellos que crían, engordan y sacrifican a esos animales para el consumo del mundo. Animales que sufren mientras los están criando. Animales que sufren mientras los están alimentando. Animales que sufren mientras los están engordando. Sí, para el consumo humano. Y ese sufrimiento de esos animales trae reacciones químicas en sus cuerpos que son traspasadas a nosotros en el momento en que las consumimos. Nos sigue diciendo el libro Consejos sobre régimen alimenticio. Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. El libro Consejos sobre la salud e instrucciones para los obreros médicos misioneros nos dice en el subtítulo lo siguiente: los males del consumo de carne. En este momento no les estoy dando página, mis amados, porque estoy utilizando el libro electrónico. Pero a través del subtítulo los puedes buscar en el libro que tú acostumbras a leer. Los que se complacen en comer carne, tomar té y en la glotonería están sembrando semillas que producirán una cosecha de dolor y muerte. Un régimen alimentario a base de carnes tiende a desarrollar la sensualidad. Un desarrollo de la sensualidad disminuye la espiritualidad y torna la mente incapaz de comprender la verdad. El consumo de carne
nos impide comprender la verdad. Por eso es que en nuestro medio, en las congregaciones, hay hermanos y hermanas que no les gusta que les hablen del espíritu de profecía. Sí, no les gusta que se tomen estos o que se expongan estos temas. No les gusta, ¿verdad? Se vuelven incapaces de comprender y aceptar la verdad, rechazan la verdad, se oponen abiertamente a ella. ¿A qué verdad me estoy refiriendo? Al consumo de carne, a la verdad de la reforma pro salud. Se oponen a ella. A este siervo, muchas veces, siendo evangelista, el pastor del distrito se opuso a que yo expusiera ante la congregación temas de la reforma pro salud. Me la impidió. Y te estoy hablando que no fue en una sola ocasión, sino en varias ocasiones. A los pastores no les agrada exponer estos temas a la congregación. Y vamos a hablar más tarde de eso, en este mismo capítulo. ¿Por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Esa es una pregunta que nos hace el don profético. ¿Por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran, por qué es que algunos de nuestros hermanos pastores, ancianos, líderes de la iglesia manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacencia a sí mismos. En algunos lugares, esta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. Entonces los pastores son la piedra de tropiezo para que los hermanos investiguen y apliquen las enseñanzas de la reforma pro salud en sus vidas. Sí, amado, esa es nuestra verdad actualmente. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo. ¿Cómo dice? Ningún hombre puede ser consagrado como maestro del pueblo. Maestros, pastores, evangelistas, ministros, ni cualquier hermano o hermana que pretenda tener una responsabilidad en la iglesia, se les puede dar tal responsabilidad si ellos están violentando el mandamiento de la reforma pro salud, el mandamiento de la ley moral de Dios: no matarás. Sí. Mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen. Toda aquella persona que está contrario o contradice este mandamiento expreso de nuestro Dios referido al régimen alimentario no debe ser ordenado como ministro. Porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Así que, querido pastor, querido anciano de iglesia, si tú estás incurriendo todavía, a pesar de la enseñanza y los deseos de nuestro Dios, en esta forma de alimentarte, estás descalificado para la enseñanza. No tienes moral para enseñar en la iglesia, porque estás en desobediencia, estás en desacato contra una ordenanza de nuestro Dios. Ya basta con decir, eso es si queremos, eso es si se puede. No, es una ordenanza que emana de nuestro Dios en forma directa. Sí. Consejos sobre régimen alimenticio, capítulo 31, página 545. Ahí puedes buscar ese párrafo que acabamos de leer. Que ninguno de nuestros ministros dé un mal ejemplo. ¿Qué es lo que dice? Que ninguno de nuestros ministros dé un mal ejemplo
al comer carne, que ellos y sus familias vivan a la luz de la reforma Prosalud, que nuestros ministros no animalicen su propia naturaleza y la de sus hijos. Eso está escrito en un libro que lleva por título Spalding and Magan, en la página 211. En el libro Ministerio Pastoral, en la página 84, nos dice: como mensajeros de Dios, no daremos un testimonio decidido en contra de la complacencia de un apetito pervertido. No daremos un mensaje decidido en el púlpito. Seguiremos engañando a nuestros hermanos espirituales desde el púlpito. Harán lo que dicen ser ministros del Evangelio, que proclaman la más solemne verdad jamás dada a los mortales, una letrina de su estómago. O mejor dicho, seguirán haciendo los pastores y los líderes. Seguirán convirtiendo a sus estómagos en unas letrinas por seguir comiendo carne. Eso es lo que nos está diciendo el libro. Dios ha provisto una abundancia de frutas y granos que pueden ser saludablemente preparados y utilizados en cantidades adecuadas. ¿Por qué entonces el hombre continúa escogiendo las carnes? ¿Por qué las esposas de los pastores siguen preparando alimentos a base de carne? ¿Por qué, hermanos queridos? ¿Será posible tener confianza en nuestros ministros que se sientan a la mesa a comer carne con otros? Entonces aquí se nos está diciendo que no se le puede tener confianza a un pastor que siga comiendo carne, que insista en llevar carne a su hogar. ¿Por qué no se le puede tener confianza? Porque no está siendo dirigido por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está hablando al respecto. Sí, amados. Pero alguien dirá: no, pero si yo hago todo lo que el Señor quiere que haga, yo no creo que por no dejar de comer carne ya no soy siendo dirigido por el Espíritu Santo. Pero se te olvida, querido líder, que tú mismo has esgrimido aquel pasaje bíblico que dice: Señor, Señor. Y el Señor le dirá: no entrarán al reino de los cielos. Señor, pero yo prediqué desde el púlpito, yo hice obra misionera, yo hice esto o aquella cosa. Y el Señor te dirá: no te conozco. Amado, ¿tú sabes dónde queda ese texto? Amado, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que tenga un certificado teológico entrará al reino de los cielos. No todo aquel que haya ostentado una responsabilidad de anciano entrará al reino de los cielos. No toda aquella persona que se haya bautizado entrará al reino de los cielos. No toda aquella persona que haya ganado almas para el reino de los cielos tiene garantizado ese privilegio, amado. No, tenemos que garantizarnos en todos los aspectos, cumplir la palabra en todas las áreas para que haya garantía de eso, amado. Porque el versículo 1 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No te conozco, aunque hayas sacado demonios, ¿sí? Aunque hayas predicado, ¿sí? Aunque hayas cubierto las necesidades de tu prójimo, etcétera. No es garantía eso, amado, porque estamos violentando un mandato expreso del Espíritu Santo. Lo hemos estado rechazando continuamente en este punto. Se me ha indicado que la carne propende a animalizar la naturaleza, a despojar a los hombres y mujeres del amor y la simpatía que debieran sentir por cada cual, y hace predominar las pasiones bajas sobre las facultades más elevadas. Consejo Régimen Alimenticio, página 484, párrafo 2.
muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de la carne, abandonarán al pueblo de Dios para no andar más con él. Amado, hay que poner atención a esto. Consejos sobre salud, página 575 al 579, puedes encontrar ese parrafito, ¿verdad? Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de la carne, abandonarán al pueblo de Dios para no andar más con él. Tú puedes estar sentado dentro del templo, pero ya no formas parte del pueblo de Dios. Amado, eso es lo que nos está diciendo. Podemos seguir llamándonos adventistas, pero no estamos siendo considerados por el Espíritu Santo como parte del pueblo de Dios, que se está preparando para la batalla final. Porque aquí lo dice, se apartarán del pueblo para no andar nunca más con él. Mejor renunciar al nombre de cristiano. Increíble. Lo dice. Es mejor renunciar al nombre de cristiano. Vamos a quitarle ese término cristiano. Vamos a ponerle adventista. Es mejor renunciar al nombre de adventista que hacer profesión y al mismo tiempo satisfacer apetitos que fortalecen las pasiones no santificadas. Nadie entrará al reino de los cielos si no ha santificado su vida. Nadie dará el fuerte pregón si no ha santificado su vida, su mente, su ser. Sí, porque sus pasiones no son santificadas. Dios nos llama a una reforma decidida. Para nuestro tiempo es una reforma decidida, no una reforma a medias. No. Tenemos que sacar de nuestra mesa la alimentación a base de carne, porque el tiempo lo amerita. Sí, amado. ¿Quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales, dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto? ¿Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por las venas? ¿Harán caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado? Consejos sobre régimen alimenticio, páginas 485. Bien, mis amados, creo que con esos párrafos que hemos leído, que hemos reflexionado, hay otros más, que hemos reflexionado, amados, es suficiente para que entremos en cauce, para que tomemos una decisión al respecto. Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que dejar el consumo de carnes. Sí. Y repito, los pastores que insisten en comer carne no pueden pretender que la feligresía les tenga confianza, porque ya lo acabo de leer. No tienen moral para enseñar. Sí. Pastores, ancianos y maestros. Mi amado, si queremos tener el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía, para terminar la obra, tenemos que abandonar este hábito alimentario, amados. Sí, porque ya lo dice la pluma inspirada, nuestro estómago no es una letrina, no es un sepulcro, y el Espíritu Santo no puede morar en un cuerpo, en un templo que está convertido en letrina o en sepulcro. El Espíritu Santo ha estado trabajando por ti desde afuera hacia adentro, amado. Todo lo que has logrado hasta ahora es porque el Espíritu Santo ha laborado en ti desde afuera hacia adentro. No has crecido más porque el Espíritu Santo está trabajando desde afuera hacia adentro.
Si quieres alcanzar la victoria, tienes que dejar que el Espíritu Santo labore desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, tú tienes que abrir tu puerta para que el Espíritu Santo entre en ti, more dentro de ti, pero no puede hacerlo porque tú insistes en mantener tu cuerpo como un sepulcro, como una letrina. Y ya sabemos, amados, lo que es una letrina. ¿Qué es lo que se deposita en una letrina? Ya sabemos en qué se convierte un cadáver en un sepulcro, amado. ¿Hasta cuándo, amado, vamos a estar en esta situación de media conversión en nuestras vidas? Es el momento. El Espíritu Santo nos está llamando a tomar decisiones en este sentido, decisiones radicales, porque si no, Él no podrá colocar el sello en nosotros, amado. El sello en nosotros, aunque pregonemos a los cuatro vientos el sábado, ese sello no se va a imprimir en nosotros si nuestro cuerpo es una letrina o si es un sepulcro. Pensemos en eso, mi amado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Vamos a orar, mi amado. Querido Dios, Señor, perdona estos pecados nuestros con respecto a la alimentación, con respecto a la reforma pro salud, Señor. Pero no nos dejes a merced del enemigo. Reprende a ese espíritu maligno que se apodera de nosotros, que nos impide tomar decisiones con respecto a esta alimentación a base de carne. Gracias por reprendernos hoy, Señor, a través de las Escrituras. Gracias, Espíritu Santo, por alertarnos en este sentido. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre suplicamos estas bendiciones. Amén. Jehová te bendiga y te guarde, mi amado. Un abrazo. Pronto vendrá.